Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Marta Casali. Yo pertenezco a la Regional Bahía Blanca de APRESID y a Comisión Directiva de APRESID. Les agradezco a todos su presencia. Vamos a tener el taller a cargo de dos disertantes. Los voy a presentar a los dos juntos. Alejandro Perticari es ingeniero agrónomo de la Universidad de Morón, investigador en Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Y Guillermo Bort es licenciado en Economía Agropecuaria de la UBA, gerente de marketing y negocios en Monsanto. Vamos a escuchar ambas disertaciones y después vamos a dar un lugar a preguntas. Les pido que nos hagan señas, así les podemos acercar los micrófonos. Bueno, te dejamos lugar, Alejandro. Bueno, buenas tardes. Y la idea un poco de esta presentación es contar nuestras experiencias en el uso de inoculantes, sobre todo en soja en Argentina, y principalmente contar nueva información que disponemos en INTA, que hasta el presente fue expuesta en revistas científicas, pero no a nivel general. Y un poco lo resumí como valor de la inoculación, efectos sobre el rendimiento, que era lo que siempre contamos, y ahora disponemos de información sobre los niveles de fijación biológica de nitrógeno. La fijación biológica de nitrógeno, fijación simbiótica en cualquier interacción leguminosa, bacteria fijadora, se transforma en una nueva estructura en las raíces de las plantas que interactúan con estas bacterias, que se denominan nódulos. Y dentro de esa estructura, es un órgano nuevo de la planta, se realiza el proceso de fijación biológica a través del aporte de una enzima que disponen solo las fijadoras de nitrógeno, que es la nitrogenasa. La nitrogenasa de esa enzima no la disponen las plantas. Y a partir de la presencia de esa enzima, existe la posibilidad de que se transforme en nitrógeno atmosférico, que no pueden utilizar las plantas, en amonio, que sí la planta en esa condición lo pueden utilizar, y por eso en la evolución de las leguminosas, esta interacción se fue sofisticando cada vez más, y hoy por hoy la mayoría de las leguminosas que fijan nitrógeno, cada vez se usa menos nitrógeno proveniente del suelo y usan más del nitrógeno atmosférico. Se dice que la soja requiere en promedio 80 kilos de nitrógeno por tonelada de grano producido. De ahí la importancia de este proceso de fijación biológica de nitrógeno es muy importante para el aporte y el crecimiento de las plantas, mientras no haya carencia de otros nutrientes, ¿no? Y el rendimiento de soja, si no hay otras limitantes, es función directa de la capacidad de acumular nitrógeno. Acá se ven ejemplos de nódulos de soja de edad temprana, cómo serían las bacterias en condiciones de medio cultivo sintético, y acá una de las bacterias aisladas, esta es Bradyrhizobium japonicum, que sería una de las especies recomendadas para inocular soja. Y podemos decir que hoy por hoy, en 2014-2015, hay alrededor de 20 millones de hectáreas cultivadas con soja. Se estima, no sé el último dato, bueno, esto es de una presentación anterior, cerca de 60 millones de toneladas. Y el aspecto que quería contar, ustedes conocen el inoculante ya formulado y pronto para utilizar, o semillas tratadas. Pero como en cualquier producto o insumo que se utiliza en el campo, depende generalmente de un activo. En este caso serían insumos biológicos que tienen un activo, y el activo es la cepa o bacteria recomendada para desarrollar el inoculante. Ese activo fue seleccionado, no es que cualquier activo voy al suelo, aíslo y ese ya me sirve. Debe ser seleccionado porque lo que necesitamos es que cumpla dos funciones. Una de las funciones más importantes es que forme nódulos, porque dentro de esos nódulos se va a realizar el proceso de fijación. Y una vez que seleccionamos aquellos que nodulan con todas las variedades que se utilizan en el mercado, lo que fundamentalmente le pedimos es que haga el proceso de fijación biológica de nitrógeno. Sin hacer muy larga la historia, existen cepas que son
altamente fijadoras de nitrógeno, es decir, que hay un aporte de nitrógeno directo a la planta, pero hay otras que son parásitas y al contrario, pueden formar estructuras pero no fijan nitrógeno. Y esas son muy frecuentes en el suelo. Por eso es que en el inoculante lo que colocamos o recomendamos, por lo menos desde INTA, es que se usen cepas que tengan la capacidad de nodular y sobre todo fijar nitrógeno en todas las variedades presentes en el mercado. Si alguna cepa no es eficiente en alguna de las variedades, no debería ser recomendada, porque es un riesgo. Y los procesos de selección se hacen en laboratorio, invernáculo y campo. Y las de campo, o sea, las que mejor funcionan en campo, son las recomendadas para formular el inoculante. Y lo que le pedimos para esa cepa y el inoculante formulado es que tenga bacterias viables. Es fundamental que estén vivas porque puede tener alta concentración, pero si no están vivas no nos sirve. Que formen nódulos y que fijen nitrógeno. Esta forma de presentar que fijen nitrógeno es un ensayo que se hizo en un ambiente de monocultivo de algodón, donde no había casi nitrógeno y se ve el efecto bien evidente de lo que es la fijación biológica de nitrógeno en ambientes donde no hay nitrógeno presente. Las condiciones de calidad que se le pide inoculante, bueno, las mismas que decía viabilidad, debe haber un número mínimo. Ese número mínimo de bacterias debe permanecer sobre la semilla tratada para lograr el efecto final, que es lograr que en plántulas y a nivel temprano formen nódulos eficientes y en la parte superior de las raíces sería el lugar ideal, porque cuanto más cerca está de los niveles de más transporte de fotosintatos, más alto va a ser el nivel de fijación. Y por supuesto que los inoculantes, si nosotros decimos que disponen una cepa, debe haber algún sistema de trazabilidad que nos permita identificar de qué cepa se trata, y hay, en la mayoría de los países hay cepas que se recomiendan para determinadas especies de leguminosas, y bueno, eso es un poco la idea de los registros y controles de calidad, ¿no? La inoculación es la incorporación efectiva de alto número de bacterias de suelo fijadoras de nitrógeno. Con el proceso de inoculación se debe lograr que cada semilla contenga una carga de rizobios óptima para lograr una efectiva y adecuada nodulación. En ese proceso, generalmente ese valor de sobrevida o de lo que colocamos en la semilla está entre el 1 y el 5%. Y en algún caso excepcional llega hasta el 20%. Es decir, pusimos 1.000.000 y nos quedan 200.000, para dar un ejemplo. Generalmente los inoculantes en la actualidad, por la forma de la recomendación de inoculación, frescos se están incorporando más de 1.000.000 de bacterias por semilla, y hay algunos que mucho más. Como consenso se dice, y a nivel de registro del SENASA, se espera una incorporación mínima de 80.000 rizobios por semilla. Si ese valor con protectores o cualquier otro sistema, que eso seguramente en la exposición posterior no va a entrar más en este tema, pudiésemos aumentar de 1 al 10%, bueno, nos daría mucha más seguridad en la respuesta de inoculación. Pero eso es un factor que siempre está presente y siempre se trata de mejorar. Y no solo depende de la bacteria, sino de cómo formulamos el inoculante y qué le agregamos al inoculante. Bueno, desde INTA, históricamente nosotros trabajamos mucho en selección de cepas y en la recomendación de cepas para inocular de las diferentes leguminosas, porque en IMISA, en INTA Castelar, disponemos de un cepario histórico de rizobios, y bueno, esa siempre fue nuestra principal actividad. En algún momento histórico donde había muy bajos niveles de inoculación, se realizó un convenio INTA-empresas, como en casi todas las empresas del sector de inoculantes de aquel momento, y la idea era evaluar los efectos de inoculación en diferentes ambientes cultivados con soja y después difundir esa información. Y hicimos ensayos tipos, tratamiento inoculado versus sin inocular, en todos los ambientes sojeros. Sea tuviese antecesor soja o no tuviese antecesor soja, y esa información principalmente se tradujo en niveles de respuesta a la inoculación, sobre todo medida en rendimiento. En esa época llegamos hasta la base de datos que se formó hasta el 2006, se hablaba de un promedio de respuesta de cerca de 240 kilos por hectárea de plus por efecto de inoculación, promedio del 8%,
Y en la actualidad los valores que tenemos hasta 2014 hablan de un 6% de respuesta, 203 kilos por hectárea, y el 80% de los casos consideramos que la respuesta es positiva. Eso es en rendimiento. Y antes de entrar en otros temas, por ahí si entro en muchos detalles confundo, pero las bacterias estas fijadoras de nitrógeno no solo fijan nitrógeno, sino además, por lo menos la cepa que recomienda INTA, la E109, producen fitohormonas, o sea, son fijadoras y promotoras del crecimiento vegetal. O sea que los efectos son aditivos, no solo fijan. Y nosotros encontramos que hay más consistencia en la respuesta en la producción del cultivo que en el rendimiento. O sea, si rinde, la respuesta está cercana al 80% de los casos, en la producción de biomasa está cercana al 90%. O sea, hay un mayor crecimiento de las plantas. Esto lo quería agregar porque no es solo fijación. Las bacterias generalmente no tienen una sola función, por lo menos las que usamos para tratar, o fijan y no son promotoras, generalmente es más complejo el tema. Bueno, con todo ese material que teníamos de ensayo inocular más ensayos propios del INTA, entramos en otra forma de medir las cosas y no quedarlo solo en el rinde. Y empezamos a medir fijación biológica de nitrógeno. ¿Y por qué medir fijación biológica de nitrógeno? Pues disponíamos de mucha información extranjera, siempre decíamos que la soja era extractiva, que la soja dejaba balances muy negativos. Bueno, había que aprender y saber realmente qué pasaba. Los niveles de fijación son bajos en estado vegetativo de la planta, pueden llegar hasta 1 kilo de nitrógeno aportado por día de nitrógeno fijado, hasta 5 kilos de nitrógeno fijado en llenado de grano. Y si la condición de fijación se mantiene y por el ambiente, es decir, hay niveles de carbono nitrógeno alto, la condición de humedad lo permite, el crecimiento del cultivo lo permite, puede extenderse más allá de llenar de granos. Pero en general, R5, R6 sería la tasa máxima de fijación y de ahí empieza a decaer. A través de estos proyectos INTA que comenzaron en 2006, donde participaron muchos investigadores, pero principalmente acá resumí Raca, Colino, Particari, Salvagiotti y Piccinetti, y hoy por hoy continúan estos ensayos. Esto terminó en una publicación en 2015 en la revista Plant and Soil. Acumulamos mucha información de lo que estaría fijando la soja en nuestras condiciones. Con todos los datos los dividimos por ambiente según el paralelo 30-36 al norte, la zona norte, o sea, arriba del paralelo 30 a la zona norte, entre 30 y 36 la pampeana y de ahí para abajo la zona sur, en base a los ensayos y la disponibilidad de material que disponíamos. La isoguieta, ahí se marca la isoguieta 800 milímetros, y estos ensayos tienen un costo un poco más alto que lo que hacíamos rutinariamente, que medir rendimiento, porque la forma de medir se basa en contrastar el cultivo fijador, que sería la soja, respecto a un cultivo no fijador, que puede ser un maíz, un sorgo o una maleza. El nitrógeno 15 sería la relación entre isótopo 14 y 15. El nitrógeno 15 es escaso a nivel atmosférico y muy alto en el suelo. Entonces, en aquellos cultivos que dependen del nitrógeno atmosférico, la presencia de nitrógeno 15 es mucho más baja que en los cultivos que no dependen del nitrógeno atmosférico, es decir, no fijadores. Y en base a esta relación se hicieron los cálculos de fijación. Por suerte, hoy por hoy hay equipamiento argentino, porque muchos de estos estudios, las muestras se tuvieron que enviar a Brasil, y tenía un costo en dólares diferente, pero hoy por hoy el equipamiento ya está en Argentina, o sea que podemos seguir muestreando, y la idea es tener nivel de muestreo igual que lo que teníamos en rendimiento. Y bueno, de lo publicado hasta ahora, de los ensayos, digamos, crudo, es decir, tenemos mucha más información de ensayos seleccionados donde probamos diferentes cepas, donde fueron más controlados y a nivel de parcela. Bueno, ahí está Fernando Salvagiotti. Digamos, existe la posibilidad de que en el futuro hagamos otra publicación con un ensayo más controlado, pero podemos decir, lo más interesante acá es que a nivel
promedio, con la mediana, estamos en un 60% de fijación de nitrógeno. En los niveles de máxima fijación estamos cerca del 70% y en los niveles de menor fijación entre el 40 y 50%. Y según la región hay niveles más altos, los niveles más altos de fijación están en la región pampeana, en la región sur los más bajos y en intermedio sería la región norte. Pero bueno, lo más interesante es que con estos datos se intentó hacer un balance, tomando los valores más altos, los más bajos y los medianos. Se tomó un área de 19 millones, una producción de cerca de 50 millones, se calculó una biomasa aérea de 123, sería mega, ahora no me acuerdo cuál es la... Bueno, lo importante que quería contar acá es que en todos los ensayos se hicieron estimando fijación en biomasa aérea, o sea, se cortaba la planta, y eso es lo que se usaba, y se cortaba la parte aérea de la planta fijadora de la no fijadora. Y con eso se hacían los estudios de fijación. Pero resulta que debajo de la parte aérea, si en raíces, también hay fijación. Lo que pasa es que es imposible medir en condiciones de campo. Entonces, para esta estimación y el balance, se calculó que un 40% del nitrógeno está a nivel de raíces y ese valor se agregó al balance. Y lo interesante es que cuando calculamos la mediana o el nivel de fijación más alto, ya los valores no son negativos, o sea que si bien estamos en el crudo, podemos decir que el balance, si se hacen las cosas bien, puede tender a la neutralidad. Si la condición de fijación no es la óptima, porque hay competencia con nitrógeno presente en el suelo, puede ser en niveles de alta materia orgánica, niveles de alto o mucho problema de estrés hídrico, problemas que afecten la fijación, la tendencia al balance es negativa. De cada 80 kilos que se llevaría en promedio la soja por tonelada de grano producido, 52, según esta información, provenían de la fijación biológica de nitrógeno. O sea que de ahí la importancia de cuánto le estábamos aportando a la fijación. Será otra forma de ver. Los valores de fijación expresados en kilos de nitrógeno por hectárea entre 15 a 340 kilos de nitrógeno. O sea que pueden ser bastante alto el aporte de nitrógeno. En promedio en 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Pero bueno, calculando, y esto es un cálculo empírico porque no podemos reemplazar y comparar, si tuviésemos que fertilizar con urea, es difícil hacer ese cálculo. Pero si tuviésemos que poner un valor y tuviésemos que la soja solo dependiera de nitrógeno aplicado como fertilizante, nos da un valor loco que ronda cerca de 3.500 millones de dólares. Y siendo racionales, porque la eficiencia, por lo menos por la información que disponíamos de inocular, no es la misma. El nitrógeno de fijación es directo y el nitrógeno de la urea depende de que haya humedad, de que la planta la absorba, o sea, hay diferentes formas y bueno, qué valor ponerle a ese uso de la urea es difícil, pero el costo sería altísimo. O sea que el aporte de la fijación biológica es un recurso indispensable para los sistemas productivos actuales y futuros. Y sí, por hoy, es una inversión ambiental. Y en resumen, en ambientes nuevos para soja, la inoculación es indispensable para alcanzar altos rendimientos y también para sostener niveles de fijación. En los datos que todavía no tenemos presentado en publicaciones, encontramos que cuando se usa cepas eficientes, se agrega entre 15 a 20 kilos más de nitrógeno. O sea, no solo hay un efecto en rendimiento, sino que hay un aporte extra de fijación porque la cepa termina fijando más nitrógeno. Y en suelos cultivados con soja, previamente la inoculación es indispensable para sostener altos rendimientos. En ausencia de inoculación, estaríamos perdiendo niveles de respuesta en rendimiento entre 5 a 12%. Tendríamos un 50% de nitrógeno fijado promedio según lo que medimos en biomasa aérea, pero los valores podrían ser más altos. Y si los esfuerzos se concentran en el manejo y mejoramiento de la tecnología e insumos, se podría alcanzar rápidamente niveles de fijación que mejoran los balances del suelo.
Yo realmente, en el caso de soja, si logramos la neutralidad estaría más que conforme, porque ya que no sea, se transforme en un cultivo que no sea extractivo, ya sería un logro más que importante. Y bueno, era un poco eso lo que quería contar. Después con las preguntas por ahí podemos contar un poco más. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero gracias Alejandro. Siempre compartir estos talleres es un placer. De parte de Nitragin poder tener tantos años de colaboración con el INTA en... tengo que hacer acá para la cámara. Un placer poder seguir acompañando el INTA y estar muy cercanos a continuar en el desarrollo de esta industria, que como recién decía Alejandro, aporta un valor muy significativo para la producción de soja en Argentina. Esa es nuestra apuesta. Nitragin, una compañía 25 años en Argentina, apostando e innovando en este mercado. Y solo a manera de raconto muy rápido, contarles que este desafío que bien plantea Alejandro desde el punto de vista científico, llevado a tecnología, llevado a campo, tiene un sinnúmero de desafíos. Y esos desafíos tienen que ver con adaptar la llegada y la vía de aplicación de esos rizobios que sabemos que aportan este enorme valor para la producción de soja de la mejor manera posible al campo, y ese vehículo son los inoculantes. Acá desde rizobios hasta tecnologías más evolucionadas había un camino muy largo. El primer elemento muy significativo para la industria tuvo que ver con la incorporación de protectores, osmoprotectores oleosos o acuosos, que de alguna manera fueron una primera gran innovación para adaptar y poder facilitar la llegada de esas bacterias de la mejor manera posible a los puntos de tratamiento, en condiciones de temperatura, de humedad, de desecación, que todos sabemos dentro de esta industria que son las condiciones que ponen a la bacteria en un gran desafío para ser trasladadas desde el producto hacia que hagan un buen trabajo en conjunto con la semilla. Luego, el otro gran punto importante de innovación, recorriendo la historia, tiene que ver con la incorporación de genéricamente las moléculas señales, moléculas que permiten un diálogo más eficiente entre la planta y la bacteria para facilitar la formación de nódulos. Aquí la gran apuesta, un gran lanzamiento ya de hace años atrás de parte de Nitragin, tuvo que ver con el LCO, una molécula señal patentada, con resultados muy significativos a campo y a lo largo de la historia, que dentro de un ratito les voy a mostrar. Y por último, quizás como novedad más cercana, a Preside el año pasado y un trabajo muy interesante hecho a campo del equipo de agronomía, liderado por Martín Díaz Zorita de Nitragin, es la incorporación de nuevos microorganismos al proceso de tratamiento. En el caso del nuevo microorganismo ya lanzado y que estamos trabajando en Argentina con muchos resultados, no se trata de una bacteria, se trata de un hongo, es el Penicillium vilae, que como mecanismo de acción provee una acción de solubilizar nutrientes, fundamentalmente fósforo, para ponerlos disponibles para la planta, y hemos, en los datos con productores y en los datos de ensayos científicos, hemos tenido resultados más que interesantes a partir del lanzamiento. Entonces acá recorría un poco el stack, la apilación de tecnologías y cómo de alguna manera ese apilado de tecnologías
va en camino cómo han sido la evolución de los productos. Obviamente el primer paso a completar y la primera gran respuesta a buscar tiene que ver con el aporte de rizobios al sistema productivo. El segundo elemento tiene que ver con no solamente los rizobios, sino los rizobios aportados correctamente a través de los osmoprotectores correctos y la incorporación de estas moléculas señal. Y por último, en esta tercera evolución, la complementación del mecanismo de acción de los rizobios de fijación con nuevos microorganismos que complementan todo este sistema. Entonces, quizás un indicador más del punto de vista científico de lo que hemos observado es que a nivel de casos positivos, de respuestas positivas que ha tenido la tecnología, cuando analizamos un producto biológico a nivel del aporte de rizobio, vemos respuestas positivas en nuestros datos, alineados con los datos del INTA y las bases de datos, pero en nuestros datos puntuales del 77% en la historia, los datos del INTA alrededor del 80%, pero lo que observamos categóricamente es que a medida que incorporamos estas nuevas tecnologías, los casos positivos, la eficiencia de esa incorporación de tecnologías va creciendo hasta llegar al sistema que incorpora Penicillium vilae, el sistema de nitragin triple, hasta llegar a tasas de casos positivos del 91%. Solamente a reforzar el concepto de triple y no solamente enfocados en los casos positivos y en el impacto de nodulación, hay una integridad desde el punto de vista agronómico para seguir estudiando, y este gráfico es del Departamento de Agronomía de Nitragin, contando las 2 últimas temporadas, en el cual, digamos, existe impacto de rinde, pero también existe impacto a nivel de crecimiento de raíces, de crecimiento de parte aérea, de nodulación y de coeficiente de logro en plantas por hectárea. Ahora me voy a cambiar a algo que consideramos muy, pero muy, muy importante cuando hablamos de inoculantes, porque hablamos mucho de la tecnología en sí misma, pero de nuestra parte tenemos un rol muy significativo como empresa, ustedes como productores, como técnicos, en que esas tecnologías lleguen de la manera correcta al campo. ¿Okay? Y venimos trabajando con un equipo monitoreando los típicos campamentos de siembra a pie de la sembradora, de cómo se hace ese proceso, porque hay mucho trabajo de investigación y desarrollo en un producto, pero cómo realmente llega ese producto efectivamente al suelo para hacer su trabajo. Algunas fotos, digamos, nada más que a manera ilustrativa. Entonces, cuando queremos avanzar en productos que son o necesitan de una aplicación más precisa, necesitan de una dosificación más precisa, vemos cosas que realmente suceden en el campo, en el día a día, que sorprenden y están un poco desalineadas del gran valor que tiene la inoculación para el sistema productivo con el valor intrínseco que al ver este tipo de campamentos vemos que le están dando a la inoculación. Entonces, hay preocupación por el producto, también debería haber, y queremos levantar el debate en cómo ese producto llega de manera efectiva al campo. Estos son los resultados recopilados de los últimos años, pidiendo permiso, tomando muestras, o sea, acá es un rejunte de tecnologías de aplicación de las que vemos usualmente en el campo, el chimango, la hormigonera, todos de alguna manera carritos que pasan semilla de algún almacenaje intermedio hacia la sembradora. Lo importante, más allá de qué tecnología o cómo se está aplicando, creo que el mensaje acá importante es, según nuestros datos, hay una oportunidad enorme en seguir trabajando sobre el enorme valor que aporta la inoculación, y tiene que ver con los métodos de aplicación y tiene que ver con mover ese 53% de casos que están correctamente aplicados y que el producto está llegando de manera correcta, hacer su trabajo de manera correcta, con 50 y 50. Estos son los datos que nosotros venimos relevando de las últimas temporadas. Entonces, cuidado con los procesos. Estamos hablando de organismos vivos, ¿ok? Organismos vivos que tenemos que mantener vivos, fuertes, gorditos, con ganas de generar nódulos para que hagan su trabajo y poder extraer todo ese valor que estamos invirtiendo para el sistema. Entonces,
temperaturas, métodos de almacenaje, las condiciones de siembra, cómo manipulamos, dónde almacenamos la semilla. La semilla tratada y una vez tratada tiene un producto biológico encima. Tiene el mismo cuidado a tener que si estuviéramos el inoculante en sí mismo. Entonces, todo ese manejo de procesos creemos que es un punto muy importante, una apuesta muy importante a extraer todo el valor del sistema productivo. Por último, me gustaría recorrer muy rápidamente, siempre que uno muestra números, corre el riesgo de que los 2.30 de la pizarra hayan cambiado a 2.27, que puedan ser 2.15 o pueda haber subido a 2.50. Ahí les pido disculpas, fijamos un número y solamente a manera de ejercicio mental y recorrer mentalmente, decimos $230, 27% de costos de comercialización, fletes y gastos de acopio, y vamos a tratar de llevar esto a hectáreas. Entonces decimos el costo por hectárea. Fíjense, las diferentes tecnologías, y yo aquí lo pusimos de manera comparativa con algún precio de referencia, estamos diciendo que el costo por hectárea entre $5 y $11 en este apilamiento de tecnologías que podemos incorporar a nuestro sistema productivo. Entonces, este es el valor. Ahora, ahí los transformamos a kilos por hectárea, estamos hablando de 28 kilos por hectárea a 64 kilos por hectárea. Si vamos a los datos del INTA, vamos a datos de referencia hasta de otros países, vamos a la base de datos de todos los años del Departamento de Agronomía de Nitrajín, que son los datos ponernos acá, hay variaciones, pero que no son significativas. De hecho, el último trabajo está muy alineado a estos valores que convergen sobre estos 200 kilos en el aporte inicial de rizobios, con el aporte de protectores y molécula señal. Tenemos un salto a 300 y tenemos un salto adicional incorporando nuevos microorganismos como el penicillium que yo les conté hace un rato. Entonces, vayamos a ver el resultado, y digo, estamos en un costo por hectárea de entre 5 y 11 y un valor agregado por hectárea de entre 35 y 65. Digo, el retorno no vale ni la pena hacer lo que en economía llamamos o en finanzas el retorno de inversión. Hay muy pocas tecnologías que van a tener la tasa o la enorme tasa de retorno que tiene la inoculación para los planteos productivos de soja en Argentina. O sea, por cada dólar invertido, ¿cuántos dólares voy a poder extraer de esta tecnología? Obviamente en un rango de diferencia, dependiendo la calidad de los productos, dependiendo la aplicación y cómo se realiza la aplicación de los productos, y dependiendo la complejidad o el sistema de tecnología que esté decidiendo aplicar. Por último, resumen que de manera increíble o no tan increíble, porque hace muchos años que venimos trabajando en esta línea, los trabajos científicos, los trabajos del Departamento de Agronomía de Nitrajín, como convergen al gran aporte que tiene esta tecnología. Por ahí, no tan de moda como hace varios años, pero vigente y que de manera significativa es un eslabón muy significativo al momento de toma de decisión en los planteos productivos en soja en Argentina. Convergen esos datos. Nuestros datos, y lo pongo más en modo producto, Celtec aportamos rizobios, Optimize aportamos rizobios, protectores y molécula señal, y el sistema Nitrajín triple que aportamos rizobios, protectores, molécula señal y solubilización de nutrientes a través del penicillium. Con un comportamiento de tipo stack, de tipo apilado, en donde obviamente el primer salto de utilidad, la primera gran salto de beneficio tiene que ver con el aporte de rizobios, pero que se van incrementando el valor a medida que hacemos sistemas más complejos. Dos puntos muy importantes. Ojo con qué lo aplicamos y dónde aplicamos. Los puntos de aplicación, con qué va en conjunto. De vuelta, solo un concepto. Estamos aplicando organismos vivos. Hay insecticidas que pueden funcionar muy bien, pero hay insecticidas que pueden matar la bacteria. Hay fungicidas que combinan muy bien con el tratamiento biológico. Hay fungicidas que no combinan bien. Es parte de
concientizar que estamos hablando de un organismo vivo y para que hagan su trabajo tenemos la responsabilidad de que lleguen vivos y con ganas de hacer su trabajo al momento de aplicación. Y cómo lo aplicamos, los procesos y las combinaciones con diferentes agroquímicos es un desafío importante a tener en cuenta. No da lo mismo cualquier esquema y proceso de tratamiento. Y con eso creo que abrimos a preguntas. Creo que estoy bien en tiempo. Les agradezco mucho el tiempo y la participación. Preguntas. Bueno, si alguien tiene preguntas, que levante la mano, así le podemos alcanzar el micrófono. Yo mientras alguno por ahí se anima, te hago una pregunta, Guillermo, si de parte de la empresa o el tipo de combinación triple donde tenemos los rizobios incorporados con Penicillium, ¿lo tienen solamente para soja? No, no es solamente para soja. El Penicillium es un producto multicultivo. Obviamente por potencial, por tamaño de mercado, el primer mercado desarrollado en Argentina fue soja. El origen científico del producto es Canadá y es muy, muy utilizado en todo tipo de legumbres. También lo hemos testeado en trigo en Argentina y ha funcionado muy bien. Y solamente a modo experimental, porque los sistemas de tratamiento de maíz tradicionalmente se hacen en planta, en una planta central, y este producto es un polvo, es en modo sólido y tiene algunos desafíos de aplicación. Entonces, en el sistema productivo argentino, la soja funciona muy bien, aunque agronómicamente funciona, digamos, tiene sus efectos en múltiples cultivos. Me olvidé uno, perdón, también testeado y con excelentes resultados, lo hemos testeado en alfalfa y ha tenido muy, muy buenos resultados. Bien. ¿Alguna pregunta? Para Alejandro, si no recuerdo mal, hablaste de que los porcentajes de fijación biológica eran mayores en la región pampeana, en el sur los menores y en la zona norte un porcentaje intermedio, algo así como el 50%. Si podrías definir, o si tiene medido INTA, cuáles son los aspectos centrales en esa variación por zona y si considerarías que por arriba del paralelo 30 habría que trabajar con otro tipo de cepas o digamos, esa es la consulta. Sí. Yo dije también que estábamos juntando información y no tenemos la misma información que a nivel de rendimiento. Y como para comentarles anécdotas, mismo Castelar, tenemos datos de 25 kilos a 300 kilos, o de 25% a 83%. Lote a lote vamos aprendiendo y la condición da. Yo creo que fundamentalmente, bueno, después podemos entrar al detalle del paper, pero en la región pampeana es donde se dan los más altos, ahí el más alto nivel productivo, más producción de biomasa. Entonces, al haber más producción de biomasa, hay más consistencia en el nivel de fijación. Pero hay ambiente, en el NOA se dan condiciones para más nivel de fijación, más que en la región pampeana, por los niveles de nitrógeno presentes. Pero las condiciones productivas no son las mismas, porque hay otras limitantes. O sea, no está la limitante de nitrógeno, que sí está en el sur. Entonces, pero igual en la región del NOA podría haber niveles más altos. Pero la realidad es que el nivel productivo promedio es más alto en la región pampeana. Y está muy relacionada, alta producción y más alto nivel de fijación. No sé si responde un poco. Pero estamos aprendiendo, no está cerrado todavía. Bueno, Alejandro, un poco, ahora te paso el teléfono, el micrófono.
hablando un poco de la cepa con la cual trabajó INTA, y es la recomendada y que han encontrado que además también tiene efectos en hormona de crecimiento. ¿En el mercado hay otras cepas que se están utilizando para soja o esa es la básica que está en todas las compañías? O sea, primero acordar el tema de fitohormonas. O sea, en realidad, como decía, las bacterias es muy raro que tengan una sola actividad. O sea, aparte de fijación, producen un montón de metabolitos. Y en el caso de residuos es muy frecuente la producción de fitohormonas. De hecho, a diferencia de lo que pasa con promotores, por ejemplo, en el caso de Azospirillum, las fitohormonas están relacionadas al proceso de fijación. Entonces, por ahí no producen tantas auxinas, pero sí producen específicas que tienen que ver con el proceso de fijación. Y la mayoría de las cepas lo tienen. En el caso de la cepa recomendada E109 para el rhizobio japónico, es utilizada por la mayoría de los fabricantes de inoculantes, por lo menos hasta lo que sé. O sea, nosotros en algún momento, y a través del proyecto inocular, muestreamos inoculantes y tratamos de verificar las cepas que estaban presentes. Y bueno, de lo que vimos, había alta frecuencia del 109. Pero últimamente no venimos haciendo eso. Por nosotros y por los datos que disponemos, sería la recomendable. Porque el concepto histórico, por lo menos en selección, y es que me pasaron los anteriores a mí en el INTA, hay tratar de no colocar en el suelo cepas mala fijadora de nitrógeno ineficiente. Y la que vemos es que esta es la más fijadora hasta ahora. Y las otras pueden engañar porque pueden producir mucha fitohormona, pero no son fijadoras. Y una vez que se instalan en el suelo, no las saca nadie. Entonces es un tema que hay que siempre balancear. Pero bueno, esa es algo que a veces depende del criterio comercial. O sea, el INTA recomienda, no es, por ejemplo en Uruguay, es estricta la recomendación y se usa la cepa que recomienda la institución oficial. En el caso de Argentina es recomendación, nada más. ¿Puedo pelearme? A ver, no. Nosotros utilizamos otra cepa. Tenemos también diferentes mediciones y digo el criterio, no vemos diferencias significativas en el parámetro de fijación y sí en un parámetro para nosotros o dos parámetros. Uno que es para nosotros el fundamental y un poco la apuesta a los planteos productivos que hoy se están dando, no solo en Argentina, sino en Argentina, en Uruguay, en Brasil, que es los criterios de pretratamiento, o sea, la resistencia o la capacidad de sobrevida en el tiempo que va a tener una cepa determinada. Entonces, hoy en toda la región comienza a haber muchas iniciativas de o multiplicadores o semilleros tratando de vender semilla con el tratamiento de fungicidas, insecticidas e inoculantes listas para sembrar. Y esto, entonces, un criterio de selección que por ahí hace 20 años no estaba para esas cepas es cuál es el comportamiento, o tratamos de buscar el mejor comportamiento, obviamente en fijación biológica, pero también frente a esta curva de mortandad y la posibilidad de dar una garantía de que desde el momento de tratamiento hasta el momento que llega efectivamente al campo, esa cepa se esté comportando de manera correcta. Igual, digamos, son diferencias menores, pero valía la pena aclararlo porque, digamos, nosotros utilizamos una cepa diferente. Igual, por ahí fui muy enfático y hay algo que no aclaré. Quizás no sería tanto problema en el caso de la cepa de ellos porque sigue siendo japónico. O sea, a nosotros no nos convence mucho el cani, que es la cepa que se usa más en Brasil, en Uruguay, Paraguay. Pero no porque no sea mala fijadora, sino porque es muy persistente. Una vez que se incorpora al suelo, domina todas las poblaciones y no hay forma de tener respuesta con la inoculación. Entonces sería contradictorio para la tecnología porque no hay forma de avanzar. Si se encuentra una cepa mejor, no hay forma de ocupar esos nódulos con otra cepa. Era un poco ese el criterio.
Bien, muchísimas gracias Alejandro, Guillermo, y muchas gracias a todos ustedes.